Jeremías 1. Revelado el plan divino. Transformación impactante que nace en fe y oración. En el tercer año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino palabra del Señor a Jeremías, hijo de Hilcías, sacerdote en Anatot. La aldea rebosaba de ídolos y prácticas corruptas, y el clamor del corazón de Dios resonaba en un eco profundo entre las sombras de la rebelión. El joven Jeremías, aún en los tiernos años de su adolescencia, sentía una pesada carga sobre su pecho, el peso de un llamado sagrado, un llamado que transformaría no solo su vida, sino el destino de su pueblo. Mientras se encontraba en el silencio reverente de su habitación, la voz del Altísimo rompió la cortina de su incertidumbre. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Aquellas palabras lo envolvieron como un manto, una promesa de propósito. Pero, como un niño que se enfrenta a un abismo de responsabilidad inimaginable, el miedo se apoderó de él. Ah, Señor Dios, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. La lucha interna de Jeremías resonaba con la fragorosa realidad de su entorno. Un mundo que desechaba la verdad y abrazaba la mentira. La atmósfera de Judá se palpaba tensa, cargada de incienso a dioses hechos por manos humanas. En el templo, los sacrificios se reducían a simples rituales vacíos, una burla a la genuina adoración. Jeremías sabía que cada pronunciamiento divino que pronunciara sería un clamor en el desierto. A medida que el peso del juicio se cernía sobre su alma, el valor comenzaba a chisporrotear como una llama apagada, un pequeño destello ante la oscuridad abrumadora de la idolatría. Mientras se preparaba para llevar el mensaje del Señor a la ciudad de Jerusalén, se detuvo en el campo, donde el susurro del viento le recordó la promesa divina. No digas, soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Esta certeza encendió una chispa en su corazón, un impulso vital a explorar un futuro que no había pedido pero cuyo camino ya estaba marcado. La resistencia esperaba, y la escala entre la fe y el miedo colgaba en un hilo delgado. La primera vez que se presentó ante el pueblo, el desánimo casi lo consume. ¿Qué podrá escuchar un grupo que se complace en sus pecados?, se preguntó mientras su corazón se aceleraba. Pero su voz, aunque temblorosa, había sido revestida de un poder inquebrantable. «Arrepentíos», clamó con fervor, «porque el juicio de Dios se acerca». Las palabras reverberaron entre los presentes como un eco de advertencia, cada sílaba llena de la gravedad del cielo. Las risas sarcásticas brotaron de aquellos que se negaban a ver la realidad. El frío desprecio caló hondo en su espíritu, y sintió el peso del rechazo como un manto pesado. Sin embargo, incluso en esta soledad abrumadora, recordó, «Yo estoy contigo para librarte». Al hacerlo, se dio cuenta de que su misión, aunque ardua, era un reflejo del amor y la justicia divina. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras sus pensamientos danzaban entre la duda y la fe, la verdad divina se entrelazaba en la complejidad de su misión. Un profeta en un mundo sumido en la oscuridad. La historia de Jeremías se tejía como un tapiz, y en su corazón ardía la promesa de esperanza. En la intersección de la fe y el desafío, el plan de Dios comenzaba a revelarse, dejando al joven profeta con una pregunta latente. ¿Estaría él preparado para enfrentarse al destino que el Creador le había trazado? La historia apenas comenzaba, y la verdadera batalla por el corazón de Judá se alzaba en el horizonte. Mientras el eco del llamado divino aún resonaba en su interior,
Jeremías se sumía en la tristeza de su misión. La escena de su primera proclamación frente al pueblo de Jerusalén había dejado una profunda marca en su corazón, y aunque su voz había sido la de un profeta, el rostro del desdén lo seguía como una sombra. Los murmullos de burla y los rostros alejados de la verdad se sellaban en su memoria, incluso cuando buscaba refugio en el sacrificio de su oración. Pasaron días y la carga sobre sus hombros crecía. ¿Dónde están, oh Señor, los que escuchan?, clamaba en su interior mientras las lágrimas caían solitarias al suelo. Decidió que debía volver a presentarse frente al pueblo, aunque la oposición lo acechaba. La voz de Dios lo alentaba. No tengas miedo de ellos porque contigo estoy. Con cada paso hacia la plaza, la incertidumbre marcaba su caminar, y comprendió que no tan solo estaba desafiando a su pueblo, sino su mismo corazón. Esa mañana, el cielo se presentaba sombrío, como un presagio de los tiempos desoladores que Jeremías tanto temía anunciar. La multitud, leve y cansada, se congregaba, y el murmullo creciente se convertía en un zumbido de intriga. Una vez más, Jeremías levantó su voz. Así dice el Señor: He aquí, yo traigo mal sobre este pueblo por su obstinación y por su rebelión. Las palabras fluyeron con poder mientras el viento parecía aumentar su fuerza, llevando su mensaje a cada rincón del grupo expectante. Los ojos desconfiados comenzaron a vislumbrar el fuego de la profecía, y el temor llegó como un ladrón, atrayendo a algunos a la reflexión, pero a la mayoría solo al odio. ¿Por qué has venido para atormentarnos?, le gritó uno de los ancianos, su voz quebrada por la furia. Nosotros vivimos bajo la gracia de nuestros dioses. ¿Por qué habrías de traernos tal advertencia? Un silencio denso se cernió por un momento, como si la misma creación esperara las respuestas a sus preguntas. Porque el Señor ha visto la maldad de sus corazones, respondió Jeremías, su voz a punto de romperse. En aquel instante, sintió que el fuego del cielo ardía en su interior. No solo era un mensajero, sino un portavoz de la verdad que el pueblo se negaba a escuchar. La resistencia ante su mensaje se transformaba en un desafío espiritual, y él se convertía en un guerrero de la fe, armado solo con palabras divinas. Mientras la tensión crecía y el rechazo se tornaba tangible, un susurro en su corazón le indicó que había más en juego. ¿Por qué mi amado pueblo ha de perderse en la oscuridad alimentada por sus mismas manos?, murmuraba su alma, y alzando su mirada en un acto de desesperación, clamó a Dios en medio de la tormenta. Oh Señor, hazles ver, abre sus ojos para que sientan tu amor y tu verdad. En ese instante, una presencia poderosa convino en su oración y, como respuesta, el cielo se oscureció más, un torrente de viento fuerte se hizo sentir. La tierra tembló, y el fervor del profeta floreció en medio del asombro del pueblo. ¿No habéis visto el juicio que vendrá? El amor del Señor no se fue, pero su paciencia es corta. Regresad a Él, oh pecadores, y hallaréis vida. Los corazones comenzaron a moverse, y algunos, atraídos por el poder en su voz, se acercaron temerosos. Entre ellos, una mujer con lágrimas en los ojos se atrevió a preguntar: ¿puede haber perdón aún? Jeremías sintió la carga por su pueblo agolparse en su pecho, pero esta vez no solo de dolor. Había esperanza en aquel encuentro. Con el arrepentimiento, el Señor os restaurará, respondió con convicción, sintiendo el latido del propósito divino en cada palabra. Mientras la multitud se dispersaba, resonaba la pregunta en el corazón de Jeremías: ¿acaso este sería el principio de un cambio, un atisbo de arrepentimiento en medio de tanta rebelión? Pero una revelación se encendía en su mente y su espíritu. Lo que el pueblo no sabe es que mi misión se extiende más allá de este lugar y tiempo. La restauración también se acerca. Con esa certeza palpitante, Jeremías se retiró, con la mirada fija en las nubes cargadas de augurio, consciente de que el plan soberano de Dios comenzaba a desplegarse ante sus ojos. Su historia no había hecho más que comenzar, y el cielo parecía susurrarle
que lo extraordinario estaba a punto de manifestarse. Esa misma noche, mientras la luna iluminaba el camino, Jeremías se encontraba contemplando la proyección de un futuro incierto, lleno de promesas, y la voz del Señor, clara y fuerte, le reveló una nueva dirección. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Un nuevo misterio de gracia y juicio se preparaba para revelarse, y su corazón se llenaba de un temor reverente por lo que estaba por venir. En las primeras luces del amanecer, Jeremías se volvió a la ciudad que había conocido desde su infancia. Pero había una densidad en el aire, un extraño silencio que lo envolvía como un manto. Mientras meditaba en la revelación que había recibido, un nuevo fervor comenzó a despertar en su interior. ¿Qué serán esas cosas grandes y ocultas?, se preguntaba. ¿Cómo puedo preparar a mi pueblo para lo que está por venir? La mañana se llenó de rumores. Ecos de su proclamación reciente resonaban en cada rincón de la ciudad. Con pasos decididos, Jeremías caminó hacia el templo, centro espiritual de la nación, donde el pueblo aún podía encontrar refugio en la tradición, aunque su corazón estuviese distante de Dios. Sabía que debía enfrentar la resistencia, en especial a los sacerdotes y líderes que se aferraban a las sombras de la corrupción. Al cruzar el umbral del templo, una sensación abrumadora lo invadió. Una multitud se aglutinaba allí, buscando respuestas. Algunos aparecían ansiosos por escuchar la voz del Señor, mientras otros traían consigo su desdén, protegiendo el ideario de los falsos profetas. Jeremías subió unas escaleras y, al llegar al altar, levantó su voz una vez más. Así dice el Señor de los ejércitos: me quedaré con aquellos que buscan mi rostro. Pero a los que desvían su corazón lejos de mí, les daré su merecido. El murmullo se intensificó, su mensaje atravesó el aire como una flecha. Algunos corazones palpitaban en respuesta, otros se endurecieron aún más. La incredulidad se manifestaba en caras ceñidas y preguntas desafiantes. ¿Quién eres tú para hablarnos así? ¿Acaso tu Dios ha olvidado a su pueblo? Un anciano lanzó su acusación mientras la multitud asentía, aplaudiendo su rebeldía. Si solo supierais cuánto os ama el Señor, exclamó Jeremías. Su voz resonaba en el templo de tal manera que parecía un eco celestial. El tiempo de gracia no ha terminado. Regresad a Él, pues Él es vuestros únicos refugios. En su corazón ardía la esperanza de que al menos algunos abrieran sus ojos. Los rostros se contorsionaron por la lucha interna y la presión creciente de las palabras divinas. A su alrededor, la atmósfera se volvió más densa e intensa, como si los mismos ángeles del cielo estuvieran conscientes de la lucha espiritual que se desarrollaba. En medio de la confrontación, el profeta sintió una punzada de angustia. Señor, ¿qué más debo hacer para que te escuchen? ¿Cómo podrán conocer tu amor si insisten en cerrar sus corazones? Entonces, al mirar hacia el horizonte, vio una nube oscura aproximándose, y en su espíritu sintió una alarma. En su mente, una verdad emergía de los valles de la desesperación. Todo juicio viene precedido por una advertencia. Con renovado fervor, redobló su esfuerzo. Viene un tiempo de tinieblas, un juicio que el corazón del pueblo no podrá soportar. Despertad, oh pueblo, porque solo aquellos que se arrepientan hallarán salvación. A medida que las palabras escapaban de sus labios, se sintió abrazado por una presencia que lo llenó de valor. Con cada sílaba, la seguridad de que Dios estaba en control lo embargaba. La incertidumbre no fluiría por sobre su misión, y en ese momento entre los rostros de incredulidad, una figura se destacó. Era un joven perdido en el caos, con lágrimas que caían de sus ojos. ¿Dios realmente se preocupa por mí?, murmuró con un temblor en la voz. Jeremías se acercó con compasión divina. Él te ama. Este es el tiempo de tu rescate. No cierres tu corazón. Encuentra en él la vida verdadera. Así, mientras las olas de agitación giraban a su alrededor, Jeremías supo que la muestra de arrepentimiento, aún pequeña, era el inicio de un cambio. Sin embargo, dentro de él, la voz del Señor resonó como un tambor.
Pronto deberás ir a lugares que no conoces. Te enviaré a naciones y reinos, y allí verás la extensión de mi gracia y la magnitud de mi juicio. Jeremías sintió el eco de una nueva misión envolviéndolo, y aunque el pueblo aún no lo entendiera, en su interior ardía la certeza de un propósito divino más grande que todo lo que había experimentado hasta ahora. Quedaba un camino por recorrer, uno lleno de desafíos, pero profundamente entrelazado con la gloria de lo que Dios estaba por hacer. La revelación final se manifestaría, y el pueblo tendría que decidir, una vez más. La elección estaba en sus manos. Jeremías se retiró del templo, consciente de que la multitud aún vibraba con su mensaje divino. La incertidumbre en los corazones de los hombres pesaba como una carga sobre su alma. Caminó por las calles, mirando a su alrededor, viendo a aquellos que, sumidos en su rutina, ignoraban el clamor de su voz. «Oh Señor, ¿qué debo hacer? Este pueblo está atrapado en su dolor y su incredulidad». Mientras avanzaba recordó las palabras del Señor. «Hijo de hombre, he puesto mis palabras en tu boca». Jeremías 1:9. La verdad le otorgó fuerza, y se adentró en sus pensamientos. El taladro de su llamado resonó en su corazón. No solo era un mensajero, sino un testigo de lo que vendría. Era el momento de no solo hablar de juicio, sino de buscar el camino hacia la redención. De repente, un grupo de hombres se acercó, hombres que conocía de su niñez. Eran viejos amigos de su diáspora, hombres que habían compartido risas y temores, pero ahora, su mirada era crítica. En sus manos, llevaban pergaminos, y un anhelo de pertenencia al sistema corrupto que había imperado por mucho tiempo. Se detuvieron al verlo, y uno de ellos, un sacerdote llamado Elías, le gritó: «Jeremías, ¿qué has traído hoy? ¿Más advertencias? Nuestros corazones han estado pesados por tus amenazas». La voz de Jeremías se alzó en respuesta: «Elías, ¿acaso no ves que el tiempo se agota? El amor del Señor llama a su pueblo a regresar, a arrepentirse antes de que el juicio caiga como una lluvia torrencial». La multitud, aunque dividida, prestaba atención. Algunos sentían la convicción, otros se reían de su obviedad. «¿Y qué de nosotros los justos?», replicó Elías. «¿No estamos siguiendo la ley? ¿No nos hemos mantenido en el camino?». Jeremías, tomando aliento, sintió el ardor del Espíritu en su interior. La justicia de un hombre no será suficiente. Dios busca corazones rotos, humildes y contritos. Como está escrito, el corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas. Jeremías 17:9. Examinad vuestros corazones, mis hermanos. Profundamente agitados, algunos entre la multitud empezaron a hablar entre sí. La semilla de la fe se estaba intentando plantar, aunque enfrentando vientos huracanados de oposición. Jeremías vio cómo algunos asentían, con lágrimas en los ojos, mientras otros permanecían estáticos, como rocas. Una voz surgió entre la multitud. Era la madre del joven que lloraba en el templo. «Jeremías, mi hijo ha tenido una visión. Ha visto un fuego que consume todo a su paso, y su corazón está aterrado. ¿Qué haremos?». Sus palabras resonaron poderosamente en el aire cargado de tensión. «Este es el momento», declaró Jeremías, su corazón en llamas. «Si se humillan y buscan al Señor con todo su ser, Él escuchará desde los cielos y sanará su tierra». Segundas Crónicas 7:14. Con cada palabra que pronunciaba, sentía la unción del Altísimo inundar su ser, impulsándolo hacia la declaración de esperanza. El pueblo estaba dividido, sin embargo. La pasión de Jeremías comenzaba a tener eco en algunos. Un pequeño grupo se arrodilló en el polvo, clamando a Dios por misericordia. «Señor, perdóname. Yo regreso a ti», clamaban. Y las murallas de incredulidad comenzaron a desmoronarse, aunque lentamente. En medio de la agitación el cielo se oscureció repentinamente, una señal ominosa que sobresaltó a los presentes. Jeremías miró hacia lo alto con temor y reverencia, entendiendo que la poderosa manifestación de Dios estaba cerca. «El juicio viene,
pero la gracia también, musitó para sí mismo. Mientras el aire se electrificaba, el Señor una vez más habló a su corazón. Te revelaré aún más, Jeremías. Más allá de lo que has visto y oído estará la evidencia de mi pacto. Aunque hay juicio, también hay esperanza en un nuevo pacto, una salvación que no solo tocará a Judá, sino que florecerá en todas las naciones. Con una sensación de asombro y temor reverente, Jeremías supo que un nuevo llamado lo aguardaba. Un llamado que se extendía más allá de su propia nación, y así se preparó una vez más para ser el portavoz del plan divino en su totalidad. El pueblo tenía que tomar una decisión, y el futuro de todos dependía de su respuesta a la voz melódica de Dios. Jeremías descendió por un sendero polvoriento, su corazón aún palpitando ante la revelación divina que había recibido. La multitud clamaba y murmuraba detrás de él, una mezcla de voces temerosas y ofendidas que apenas lograban ocultar el miedo palpable en el aire. Con cada paso, el peso de su misión crecía, llevándolo a un punto de decisión crucial no solo para él, sino para un pueblo en constante rebelión. Al llegar a un claro, respiró hondo y miró hacia adelante. Las nubes oscuras que habían cubierto el cielo antes presagiaban el juicio de Dios, mas en su alma había una luz encendida, el eco del nuevo pacto que el Altísimo prometía. ¿Quién de ellos se atreverá a buscarte, Señor?, clamoró para sí mismo, sintiendo que iba más allá del simple llamado de un profeta. Era la voz del cielo clamando por su pueblo. Las figuras de aquellos que se habían arrodillado en el polvo le vinieron a la mente. Comenzaron a formarse en su memoria como visiones de esperanza. Si tan solo este pueblo respondiera, si tan solo fueran hombres de corazón sencillo, entonces habría salvación. Su oración se convirtió en un fervor inquebrantable. Así, levantó su voz una vez más hacia el pueblo. He aquí, dice el Señor, buscarán a su Dios y hallaréis paz, aunque se haya de clamar entre el fuego. Es el fuego de la purificación que vendrá, no para destruir, sino para transformar. Sus palabras resonaron como un trueno en los corazones de algunos, mientras otros permanecían en su incredulidad. Mientras hablaba, sintió la presencia del Señor más intensamente. La voz de Dios parecía resonar en cada fibra de su ser, revelando más del misterio que había dicho. Por amor a mi pueblo, he de hacer un nuevo pacto. Así como escribí mis leyes en tablas de piedra, las escribiré en sus corazones y no en sus manos. La unción de la verdad lo llevó a declarar: el tiempo se acerca, y el día se desata cuando, desde lo más profundo, el corazón de Israel grite: bendito el que viene en el nombre del Señor. De repente, un anciano de la multitud, con el rostro surcado por la experiencia, alzó una voz sísmica. ¿Acaso podemos creer que nosotros pecadores, alejados de su gloria, podemos ser parte de ese pacto, Jeremías? El pueblo enmudeció ante su pregunta, sopesando su importancia. «Oh, anciano», exclamó Jeremías. «La promesa no es para los justos, sino para los humildes que se arrepienten. El versículo no dice, cuando sean perfectos, sino cuando buscan al Señor con todo su corazón». Las palabras fluyeron como un río, corriendo por el desierto de sus almas necesitadas. Justo entonces, el aire se tornó más pesado como si una presencia invisible se manifestara. Jeremías se detuvo, y el miedo se apoderó de él por un instante. Era el mismo temor reverente que había sentido en el templo. «El juicio está cercano», murmuró, sintiendo el ardor del fuego consumir los corazones endurecidos ante él. La multitud se estremeció, y algunos retrocedieron al ver el reflejo de la gloria del Señor iluminando el lugar. «No dudes en buscar la salvación, oh pueblo mío, porque el tiempo está corto. La ira de Dios será como rayo, pero su amor es como un refugio para quien viene a él». Un silencio pesado se introdujo entre ellos. Muchos se miraban entre sí, tocados por la unción. Pero de repente, la voz del Señor resonó en su espíritu. «Jeremías, escucha y proclama. Surgirá un pueblo que conocerá mi nombre y que no perderá la fe. Recuérdales mi promesa, un nuevo pacto hecho no con leyes,
sino a través de la sangre que se derramará. Con el corazón latiendo en anticipación, Jeremías comprendió que la transformación era inevitable. Sin embargo, al recordar el futuro prometido, una sensación de miedo reverente y asombro lo envolvió. «¿Es posible, Señor?», clamó en su interior, sintiendo la magnitud de lo que venía. Con este peso se llenó su espíritu de fe y anhelo. Así se marchó, no solo con la esperanza en su corazón, sino también con la sensación de que la historia de su pueblo estaba a punto de cambiar. Los caminos que el Señor trazaría llevarían a una restauración más allá de lo que él podría imaginar. Y antes de partir, resonó en sus venas la promesa que había sido susurrada: un nuevo día está por aparecer, donde la vida de las naciones será renovada. Mientras se alejaba, Jeremías sintió que el verdadero plan del Señor apenas comenzaba a revelarse. En la distancia, el eco de su llamado resonaba, y así, con cada paso, esperaba ansioso el pacto que aún aguardaba la llegada de uno que cambiaría todo. «¿Qué será de mí y del pueblo cuando la culminación del tiempo se revele?», se preguntó, mientras un aire de urgencia impregnaba el claro. En la noche posterior al fervoroso llamado de Jeremías, el cielo se cubrió de una oscuridad profunda, como si el mismo universo esperara la manifestación del juicio y la misericordia de Dios. En su habitación, el profeta se arrodilló, sintiendo el peso de la carga que llevaba por su pueblo. Las palabras de la promesa resonaban en su mente, y la angustia por su nación lo empujaba hacia una comunión más profunda con el Altísimo. «Señor de los ejércitos», clamó intensamente, «mirad los corazones endurecidos de tu pueblo. ¿Acaso no ves su desesperación? Permite que mis palabras sean como fuego, que consuman lo malo y renueven lo bueno». Su voz se alzaba en sombras, resonando ecos de esperanza y súplica a través del silencio sagrado. Mientras Jeremías oraba, la atmósfera se tornó tensa. De repente un viento fuerte hizo temblar las paredes, y una luz intensa iluminó el cuarto, como un alba divina que rompía la noche. La voz de Dios resonó claramente, penetrando sus pensamientos. «Jeremías, levanta tu cabeza y mira. He escuchado el clamor de mi pueblo, y un día vendrá en que todo será transformado». El profeta retrocedió asombrado. A lo lejos, en visión, pudo ver un grupo de hombres y mujeres humildes y quebrantados, caminando hacia una montaña luminosa. Su alabanza resonaba en el aire, y Jeremías sintió el fuego del Espíritu. «¿Quiénes son, Señor?», preguntó inquieto. «Ellos son los que vendrán a buscarme con corazones sinceros y vacíos. Aquellos que, conscientes de su quebranto, clamarán por mi compasión. Un remanente que se levantará en medio de la adversidad, y con ellos haré un nuevo pacto», respondió el Señor, su voz como un murmullo conducido por el viento. El corazón de Jeremías se inflamó al escuchar estas palabras. «Señor, ¿qué será de aquellos que aún no conocen tu nombre? ¿Cómo pueden ser parte de esta promesa?». En su aflicción, el profeta se sintió como un puente entre la angustia del pueblo y la revelación divina que se avecinaba. «Proclama», instruyó Dios, «que la salvación no es solo para un grupo, sino que voy a extender mi mano a las naciones. Los corazones quebrantados establecerán la base de mi nuevo pacto. Es el tiempo de aquel que vendrá, y su sangre será el sello de esta promesa eterna». Jeremías sintió el ardor de esta revelación, y a medida que la claridad se manifestaba, se dio cuenta de que su misión iba más allá de la advertencia sobre el juicio. Era un llamado a la esperanza que debía llevar a su pueblo. Los tiempos difíciles serían el catalizador para un renacer espiritual. «La venida de aquel que será el sacrificio perfecto está cerca», continuó la voz. «Y su nombre es la salvación para todos. Mi pacto será en su sangre, y por medio de él, mis leyes serán escritas en sus corazones y no más en tablas de piedra». Palabras de esperanza brillaron en su ser. Antes de disolverse la visión, el Señor le mostró un destello del futuro. Los que estén lejos y aquellos que estén cerca, todos se unirán a una nueva canción. Un canto que elevará mi gloria en las alas de los redimidos. Jeremías, lleno de una ferviente convicción, se levantó,
preparado para enfrentar a su pueblo en la mañana. Sabía que su tarea sería dura, pero el ardor de la promesa le instó a seguir adelante. Alza tu voz, Jeremías, y proclama que el tiempo se acerca, y que el tiempo del nuevo pacto no se retendrá. Resonó el eco en su corazón. Mientras salía de su hogar, recordó profundamente las palabras del anciano entre la multitud. ¿Acaso podremos ser parte del pacto? Lleno de fe, Jeremías murmuró para sí mismo. Sí, porque el amor del Señor es más grande que nuestro pecado, y su misericordia más rica que nuestra culpa. Y así partió, con la convicción en su corazón, hacia el pueblo que necesitaba escuchar la buena nueva. Sin embargo, una inquietante pregunta lo acompañaba. ¿Cómo reaccionará Israel cuando se revele la gloria del nuevo pacto ante sus ojos? La tensión en sus entrañas crecía, porque en el horizonte brillaba la llegada de tiempos nuevos y de un sacrificio transformador que cambiaría el curso de su historia. Al amanecer, la brisa fresca acariciaba la aldea, y el canto de los pájaros resonaba como un preludio a la jornada que se avecinaba. Jeremías, con el corazón palpitante, se dirigió al lugar de encuentro donde el pueblo solía congregarse. Sabía que su mensaje sería como una espada de doble filo, capaz de dividir y, sin embargo, de unir. A cada paso, sentía el peso del llamado divino, sintiendo que no estaba solo en su misión. Al llegar, encontró a la multitud reunida, rostros marcados por la angustia y la incertidumbre. Sus corazones estaban inquietos, llenos de preguntas y dudas. Al avanzar entre ellos, Jeremías clamó con voz firme: «Hoy, nación de Israel, escuchad la palabra del Señor. La voz de Dios resuena en medio de vuestra tribulación. Su compasión es grande, y su pacto no ha sido olvidado». Aquellas palabras, aunque llenas de esperanza, traían consigo el eco del juicio que enfrentaría a los que persistían en su rebelión. Los murmullos se propagaron entre el pueblo, y algunos le miraron con recelo. ¿Por qué deberíamos creer en ti, Jeremías? Has hablado de calamidades y dolor, gritó uno de los ancianos con el rostro surcado por las lágrimas. ¿Dónde está la redención que proclamas? ¿Acaso ha sido la promesa de Dios solo una ilusión para nosotros? Con una mano elevada, Jeremías buscó contener la inquietud. La redención está más cerca de lo que pensáis. Yo os digo que el Señor revela un nuevo pacto al corazón quebrantado. Él está dispuesto a restaurar. Las palabras de Jeremías chisporroteaban con poder, cruzando el abismo de la frustración. Escuchad bien, porque en este tiempo de juicio el mismo Espíritu de Dios está entre nosotros. Hay esperanza para los que buscan con sinceridad. No se trata de un sacrificio en el altar de un templo, sino de un cambio profundo en el corazón. Preparad el camino del Señor. En su sangre encontraréis la vida, y nadie quedará fuera del abrazo de su amor, exclamó, con fervor renovado. Mientras hablaba sintió el aire vibrar. Una presencia palpable del Altísimo llenó el lugar, y Jeremías vio en su mente las visiones del remanente, todos unidos en su búsqueda de lo sagrado. La fe comenzaba a encenderse en algunos de los rostros ante él, donde antes solo había desesperanza. ¿Cómo será este pacto, Jeremías? ¿Cómo podremos ser restaurados?, preguntó una joven que se había acercado, sus ojos llenos de anhelante fe. Este pacto es un don del cielo, respondió el profeta, su tono ahora lleno de ternura. El Señor entregará su corazón a aquellos que se acerquen a Él con sinceridad. Es tiempo de ser transformados desde dentro, donde las leyes de Dios serán grabadas en vosotros, en vuestros corazones. Cuando el que ha de venir, el Santo de Israel, se manifieste, el mundo entero será testigo de su gloria. La brisa aumentó de intensidad, como si la creación misma respirara en la anticipación. Jeremías sintió el ardor de su misión, una presión divina empujando su mensaje hacia adelante. Las respuestas moraban en la cercanía de aquel encuentro, pero la luz de la revelación aún debía ser reconocida. De repente, una sombra recorrió el rostro de la multitud. La inquietud de los que dudaban se volvió palpable, y Jeremías supo que un desafío se alzaba ante él. ¿Cómo podréis negar lo que ha sido dicho?
¿Qué corazón se cerrará a la promesa del Eterno? Clamó. El eco de sus palabras resonó, dialogando con el alma de su pueblo que ansiaba el perdón y la redención. Pero hay quienes no recibirán esta verdad, continuó, su voz baja y solemne. El camino será estrecho, y muchos se perderán en su desconfianza. En el silencio que siguió, el corazón de Jeremías latía. Sabía que su empeño en llevar ese mensaje lo acercaba más al desafío que esperaba, y las palabras de Dios retumbaban en su mente. El tiempo se acerca, Jeremías. Finalmente, antes de cerrar su discurso, un último rayo de luz se abrió de par en par. Si escucháis y prestáis atención, será un tiempo de gloria. Pero si no, vendrán días difíciles. La decisión está en vuestras manos. Concluyó, sintiendo el peso de la responsabilidad. El murmullos de la multitud comenzaron a crecer nuevamente, mezcla de esperanza y incredulidad. Mientras Jeremías se alejaba, sintió que había sembrado la semilla, pero el desafío aún no había terminado. La obra de Dios se desarrollaría con el tiempo, y había más que anunciar. El cielo parecía latir, y una nueva revelación estaba en el horizonte. ¿Qué más harás, Señor?, pensó Jeremías en su corazón, mientras una voz interior le susurraba un gran misterio divino. Aún se está escribiendo la historia. El día avanzaba y el sol bañaba la tierra con su calor, mientras Jeremías se apartaba de la multitud hacia un lugar de recogimiento. Su corazón estaba lleno de carga por el destino de su pueblo, y, como el profeta que era, sabía que debía buscar al Señor en oración. Allí, en la soledad, levantó su voz al Altísimo, clamando en su angustia. Oh Jehová, escucha el clamor de tu siervo. La humanidad se encuentra en tiempos oscuros, y mi alma se aferra a la esperanza que solo tú puedes ofrecer. Mientras hablaba, las palabras parecían resonar en el aire, y Jeremías, lleno de un fervor renovado, sintió que la presencia del Señor lo envolvía. Una paz que sobrepasa todo entendimiento comenzó a llenar su ser. En esos momentos de súplica, una visión comenzó a manifestarse ante sus ojos. La gloria del Creador se desnudó, y una gran luz iluminó el oscuro horizonte de su corazón. Hijo de hombre, resonó la voz de Dios clara y potente. El pueblo me busca, pero su corazón está lejos de mí. La obra que estoy por hacer no se detiene, y a través de ti manifestaré el poder de mi gracia. El eco de estas palabras reverberó en la mente de Jeremías mientras la sabiduría divina penetraba su espíritu. Te traigo un mensaje, dijo el Señor. Uno que no solo rescatará a la nación de su desesperanza, sino que también será testimonio de mi fidelidad. Ellos verán la manifestación de mi amor a través del sacrificio que vendrá. He prometido un nuevo corazón y un nuevo espíritu, un tiempo en el que miraré con compasión al quebrantado. Jeremías, asombrado ante la magnitud de la revelación, sintió que la intensidad de lo que Dios le decía lo desbordaba. ¿Cómo podría el pueblo aceptar tal obra en medio de su tristeza? ¿Cómo mis palabras podrían abrir sus corazones cerrados? Se cuestionó, mientras las preguntas luchaban por salir de su pecho. No temas, Jeremías, porque he preparado el camino, respondió la voz celestial. Cuando ellos se humillen y busquen mi rostro con sinceridad, yo seré hallado por ellos. Un día podrán mirar hacia atrás y ver que he estado en medio de ellos, incluso cuando no lo sabían, y serán transformados por el poder de mi amor. Mientras la visión se desvanecía, el corazón de Jeremías se llenó de un ardor indescriptible. La revelación del nuevo pacto que Dios había prometido marcaba no solo la restauración de Israel, sino que también era el eco de la redención destinada a toda la humanidad. Comprendiendo ahora la magnitud de su misión, el profeta se preparó para regresar ante el pueblo, un mensajero de la esperanza y la luz en medio de la oscuridad. Al salir, el viento pareciera haber cambiado, trayendo consigo un nuevo aire de expectativa. Jeremías se dirigió hacia la aldea con una determinación renovada, sus pasos resonando en la tierra, mientras se preparaba para compartir lo que había recibido. Sabía que había una oscuridad acechando, pero también una luz aún más brillante, anhelando atravesar las sombras. Al llegar frente a la multitud aún inquieta,
La convicción ardía en su pecho. Hoy, nación de Israel, el Señor de los ejércitos ha hablado. No hay un corazón tan endurecido que no pueda ser tocado por su amor. Mirad hacia los cielos, porque un nuevo tiempo se acerca. Uno en el cual la redención será conocida y viva como nunca antes entre vosotros. Los murmullos comenzaron a resonar de nuevo. Un susurro de expectativa emergiendo entre los asistentes. Algunos ojos se llenaron de lágrimas, otros se encendieron con una fe renovada ante la promesa de restauración. Y en ese momento de grupo convulso, Jeremías pronunció las palabras que resonarían a través de generaciones. Viene el día en el que la gloria del Señor se manifestará, y cada ojo verá su poder y su grandeza. Así dice el Señor: es tiempo de responder a mi llamado, para que en vuestro quebranto, la resurrección de la esperanza, despierte entre vosotros. Con un brillo en sus ojos, Jeremías sabía que la revelación no se detendría ahí. Un nuevo misterio aguardaba en el horizonte, el designio divino de conexión entre su pueblo y el cielo, un pacto eterno que pronto sería revelado. ¿Cómo cumpliría Dios su promesa? Las estrellas parecían iluminar la noche y, desde lo alto, el firmamento parecía suspirar por los tiempos que vendrían. Y así, mientras la multitud alrededor de él comenzaba a palpitar con vida y esperanza, Jeremías sintió que una carga mayor se posaba sobre sus hombros. A medida que los murmullos se apaciguaban, la voz del Señor resonó nuevamente en su interior. Escucha estas palabras, Jeremías, porque son parte de un plan mayor que está por manifestarse en la tierra. La multitud lo miraba expectante, sus rostros reflejando una mezcla de incertidumbre y anhelo. Jeremías levantó su mano, como si reclamara la atención de todos. El Señor de los ejércitos dice: el tiempo de la purificación ha llegado, tiempo en el que el fuego consumirá toda impureza. Purificaré el corazón de mi pueblo, y la rebeldía se tornará en obediencia. Al pronunciar estas palabras, una brisa suave sobró el lugar, como el aliento del mismo Creador, trayendo con ella un profundo sentido de reverencia. Pero en su interior, Jeremías sabía que con la purificación llegaría también el dolor y la transformación, un proceso doloroso pero necesario para el renacimiento espiritual que el pueblo necesitaba. Vosotros seréis como el oro en el crisol, continuó Jeremías con la voz firme y llena de un poder sobrenatural. Así dice el Señor: cuando el fuego pase sobre vosotros, seréis hallados limpios, como el oro refinado. La intensidad de su propia declaración resonaba en su pecho, mientras algunos de los oyentes comenzaban a llorar. De repente, se sintió impulsado a revelar lo que había recibido en la soledad. He aquí, en los días venideros, haré un nuevo pacto con la casa de Israel. No será como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Este nuevo pacto será escrito en sus corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El eco de sus palabras vibró en el aire, y el asombro creció entre la multitud. Los ancianos se miraron unos a otros, pensando en las viejas promesas de restauración y libertad. Las mujeres murmuraron entre sí, recordando las antiguas escrituras que hablaban de un Mesías que habría de venir. Ciertamente, exclamó Jeremías, sintiendo un ardor en su espíritu. No habrá más necesidad de enseñar a su vecino, porque todos me conocerán de cerca, desde el más pequeño hasta el más grande, porque perdonaré su iniquidad y no recordaré más su pecado. Sentía que palabras tan poderosas solo podían venir del mismo corazón de Dios, pero en medio de la esperanza, una sombra se deslizó. Algunas miradas estaban cargadas de escepticismo, pues los cínicos siempre merodeaban, buscando debilitar la fe que empezaba a florecer. Jeremías sintió el peso del desafío, y supo que debía enfrentar la oposición con valentía. ¿Acaso hay vida sin pruebas?, dijo. No temáis porque el único camino hacia la verdad es a través de la tribulación. Es allí, en ese fuego, donde se forjan los verdaderos corazones de adoración. Así, el profeta se convirtió en un faro de esperanza, guiando al pueblo hacia la luz prometida, y mientras hablaba, entonando el mensaje de salvación del Altísimo,
Algo sobrenatural comenzó a suceder. El corazón de algunos comenzó a latir con fuerza al unísono con la voz de Dios. Comenzaron a levantarse oraciones entre el pueblo, un clamor que ascendía hacia los cielos. A medida que esa atmósfera de expectación se instauraba, la presencia del Señor descendió como una nube de gloria. He aquí, un nuevo amanecer está próximo, resonó en su interior. No solo Israel será restaurado, sino que las naciones verán y se maravillarán. A través de ti y de tu pueblo, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Jeremías, envuelto en un fuego impelente, sabía que esta era solo la antesala de algo mucho más grandioso. Había un giro más en la narrativa divina, algo que pronto se revelaría en toda su plenitud. El pueblo estaba a punto de ser testigo de la intervención patente del Altísimo, un momento que cambiaría no solo a Israel, sino a toda la creación. Mientras la multitud continuaba orando y buscando, Jeremías sintió que el misterio del próximo capítulo resonaba en el aire. El clamor de un nuevo pacto estaba a la vista, y Dios tenía un plan aún más grande que lo que sus corazones podían entender. ¿Dónde los llevaría ese camino? Las estrellas brillaban intensas aquella noche, y él sabía en su alma que el tiempo de la revelación estaba cerca. La noche avanzaba, y la calma que sucedió a la oración colectiva de la multitud enardecía aún más el espíritu de Jeremías. La visión del nuevo pacto que había sido revelada a su corazón se entrelazaba con la realidad que temblaba a su alrededor. «Oh Señor de los ejércitos», clamó en su interior, sintiendo la necesidad de una mayor revelación. «Muestra a este pueblo cómo pueden llegar a ser portadores de tu gloria». Mientras caía sobre él un profundo silencio, la atmósfera pareció hacerse más densa. Jeremías sintió una vez más la presencia del Altísimo envolviéndolo. «Jeremías», escuchó la voz llamada, clara y potente. «Porque he puesto mis palabras en tu boca, proclama que un tiempo de edificación se aproxima, pero también un tiempo de prueba. ¿Estás dispuesto a soportar el peso de tus palabras?». El corazón del profeta se constriñó ante la magnitud de la responsabilidad que aún le esperaba. Al abrir sus ojos, contempló las caras expectantes de su pueblo. Algunos aún dudaban. Otros mostraban un resplandor de fe recién nacida. Levantando su voz, Jeremías se dirigió a ellos. «Así dice el Señor. Preparad vuestros corazones, porque una nueva temporada está por surgir. Serán más que testigos. Serán partícipes de la obra de redención que se avecina». Un murmullo recorrió la multitud. La tensión en el aire era palpable. El día no está lejano, cuando se manifestará la gloria de Dios, y cada corazón que clame será lleno de su luz. Seréis llamados por nombre, y los que persigan la justicia serán los herederos de la promesa. Al sentir el fervor crecer dentro de él, Jeremías declamó con toda su fuerza. «He aquí, el Señor ha prometido que su venida no solo será para el arrepentimiento, sino también para la restauración de todas las cosas. Viene aquel que será llamado el Príncipe de Paz, y su reino será eterno. Con él vendrá la restauración de lo quebrantado». El eco de sus declaraciones resonó entre el pueblo, rebotando en sus corazones. Algunos cayeron de rodillas, quebrantados por el poder de la verdad. Jeremías los animó. «No temáis, porque en el quebrantamiento está la oportunidad de encontrar a vuestro Creador. Acerquémonos con fe, porque el tiempo de la gracia eterna se aproxima». Mientras cada palabra caía en la multitud como luz sobre la oscuridad, una atmósfera de expectativa se cernía sobre ellos. Un hombre de entre la multitud, con el rostro marcado por el sufrimiento, alzó la mano. «Jeremías, ¿hay esperanza para los extraviados? ¿Para los que hemos seguido caminos torcidos y desobedecido a nuestro Dios?». El profeta respondió con compasión ardiente. «Sí, amado hermano, el corazón de nuestro Dios está abierto. Él no solo espera tu regreso, sino que se regocija al ver a un pecador arrepentido. No hay pecado tan grande que su amor no pueda perdonar». En ese instante, la luz del cielo pareció intensificarse. Jeremías sintió que toda la creación se alineaba en ese momento.
Las cosas futuras que Dios había revelado a su interior comenzaban a surgir ante su mente. No solo era un pacto de santidad, sino un nuevo comienzo en el que todas las naciones experimentarían la gracia. Una anciana, de cabello canoso y mirada sabia, levantó su voz. Jeremías, ¿cuándo vendrá este que nos prometes? ¿Cómo sabremos que hemos hallado el camino correcto? Con renovado vigor, el profeta respondió, le reconoceréis por su amor y su poder. Él traerá no solo redención, sino también un cambio radical en el corazón del hombre. Habrá un nuevo nacimiento, y aquellos que crean y lo reciban tendrán vida eterna. Oh pueblo mío, hoy es el día de tomar decisiones. Lo que se espera de vosotros es fe. La solemnidad de sus palabras puso fin a las dudas en quienes lo escuchaban. Al mirar a su alrededor, Jeremías sintió que una expectación se sembraba como una semilla que germina en el corazón. Para su asombro, varios comenzaron a avanzar, buscando la proximidad del amor de Dios. Venid a Él y seréis renovados, ordenó Jeremías, lleno de fervor. Dejad que el fuego de su presencia consuma todo lo que os impida seguirle. Mientras la multitud se dispersaba, Jeremías sentía que un nuevo panorama se abría ante él. La mezcla de juicio y misericordia que su pueblo había encontrado juntos resonaba en su alma como un eco divino. Y al finalizar el día, mientras el sol descendía en el horizonte y el cielo comenzaba a oscurecerse, sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué haré, Señor, cuando la prueba llegue?, se preguntaba en su interior. ¿Cómo sostendré a un pueblo que vacila entre la fe y la incredulidad? No había respuesta inmediata, pero Jeremías sabía que cada paso que daba era guiado por el dedo del Creador. Pronto vendrá el mensajero del pacto, susurró en su corazón mientras miraba los cielos iluminados por las estrellas. Lo que ellos no saben es que un tiempo de transformación asombroso se aproxima, no solo a Judá, sino a toda la humanidad. Así, entre las sombras de la noche, el plan soberano de Dios comenzaba a desplegarse en un ciclo de luz y redención, un hilo de esperanza tejido a través de generaciones aún por venir.